Hola, hola, familia de YouTube, bienvenidos a mi canal. Espero que estén todos súper bien, listos para sumergirnos en un tema que, ha estado rondando por las redes sociales, los foros y, bueno, prácticamente en todas partes. Hoy vamos a hablar de Burak y Neslihan, dos nombres que seguro han escuchado, y vamos a intentar desentrañar qué se esconde detrás de todo el misterio que los rodea. Sí, vamos a hablar de los rumores, las especulaciones, las posibles verdades ocultas, todo. Antes de que nos lancemos de lleno a la madriguera del conejo, quiero pedirles un pequeño favor. Si son nuevos por aquí, o si llevan tiempo viéndome pero aún no se han suscrito, ahora es el momento perfecto. Denle clic al botón de suscribirse y activen la campanita para no perderse ninguno de mis vídeos. Prometo que siempre les traeré contenido interesante y entretenido. Y si ya son parte de esta familia, muchísimas gracias por su apoyo constante. Significa el mundo para mí. Ahora sí, vamos a lo que vinimos, Burak y Neslihan. Estos dos nombres son sinónimos de talento, éxito y, últimamente, de mucha, ¿cómo decirlo?, controversia. Desde que irrumpieron en la escena, tanto Burak como Neslihan han cautivado al público con su carisma y habilidades. Burak con su impresionante trayectoria en el mundo del espectáculo, y Neslihan, con su presencia magnética y talento innegable. Pero últimamente se han disparado los rumores sobre una posible rivalidad, conflictos detrás de cámaras, e incluso, algunos sugieren, secretos que podrían poner en jaque sus carreras. Lo primero que hay que entender es que el mundo del entretenimiento es, por definición, un mundo de apariencias. Lo que vemos en la pantalla o en las revistas no siempre refleja la realidad. Las relaciones entre colegas, las tensiones creativas, las estrategias de marketing, todo esto juega un papel importante en la forma en que percibimos a las celebridades. No es un ecosistema transparente y las sonrisas en la alfombra roja rara vez cuentan la historia completa. Hay agendas ocultas, rivalidades silenciosas, y una constante competencia por mantener la relevancia. Entonces, ¿qué está pasando realmente entre Burak y Neslihan? Bueno, para empezar, hay que decir que no hay evidencia concreta de una enemistad declarada. No hay declaraciones públicas ni peleas grabadas en vídeo, ni nada que confirme categóricamente que se odian a muerte como algunos sugieren. Sin embargo, la falta de interacción pública entre ellos, especialmente en eventos donde se esperaría verlos juntos, ha alimentado las especulaciones. Recordemos la última entrega de premios Estrella de Oro, donde ambos estaban nominados en categorías principales. La expectativa era palpable, pero nunca se cruzaron, ni siquiera un saludo fugaz. Esto, para los observadores más perspicaces, fue una señal. Algunos medios han publicado informes, a menudo sin fuentes verificables, sobre una posible competencia por un papel protagónico en una gran producción. Según estos rumores, tanto Burak como Neslihan estaban siendo considerados para el mismo personaje, y la decisión final habría generado resentimiento. Si esto es cierto, es algo comprensible. En un mundo tan competitivo como el del entretenimiento, es natural que haya cierta tensión cuando dos profesionales talentosos aspiran a la misma oportunidad. Se habla de un proyecto cinematográfico épico, ambientado en la época otomana, con un presupuesto millonario y una proyección internacional. El papel, el del sultán valiente, era el que ambos codiciaban. Se rumorea que Neslihan llegó incluso a cambiar su agenda de filmaciones para estar disponible para las pruebas, demostrando su ambición por el rol. Pero, ¿es esto suficiente para hablar de una guerra declarada? Probablemente no. Es más probable que se trate de una competencia profesional sana, aunque tal vez un poco incómoda. Ambos son personas ambiciosas y talentosas, y es lógico que quieran alcanzar el éxito. La competencia, en sí misma, no es negativa. Puede ser un catalizador para la superación personal y la excelencia. Sin embargo, en un entorno mediático como el que vivimos, hasta la más mínima fricción puede ser magnificada y convertida en un drama de proporciones épicas. La pregunta clave es si esta competencia, en el caso de Burak y Neslihan, ha cruzado la línea hacia la animosidad personal. Otro rumor que ha circulado es el de un supuesto romance fallido entre Burak y Neslihan. Según esta teoría, habrían tenido una relación sentimental en el pasado, que terminó mal y dejó heridas abiertas. Esta idea, aunque suena dramática, es difícil de confirmar. No hay fotos, ni testigos, ni declaraciones que respalden esta versión. Además, tanto Burak como Neslihan han mantenido sus vidas personales relativamente privadas, lo que dificulta aún más la tarea de verificar este tipo de rumores.
Se dice que el romance, si es que existió, fue fugaz y se desarrolló durante la filmación de una campaña publicitaria para una marca de lujo. La química entre ellos era innegable en el set, pero una vez terminada la campaña, el contacto se fue desvaneciendo. Sin embargo, la idea de un romance fallido no es descabellada. En el mundo del espectáculo, las relaciones entre colegas son comunes, y no siempre terminan bien. Si Burak y Neslihan realmente tuvieron algo en el pasado, es posible que la ruptura haya afectado su relación profesional. Las dinámicas en el set de filmación son intensas. Compartir largas horas, trabajar bajo presión, y la constante cercanía física y emocional pueden crear vínculos fuertes, que a veces derivan en relaciones amorosas. Pero cuando estas relaciones se rompen, el ambiente laboral puede volverse tenso e incómodo. Pero volviendo a lo que realmente importa, ¿qué ocultan Burak y Neslihan? La respuesta, como suele ocurrir en estos casos, es probablemente mucho más compleja de lo que parece a simple vista. No creo que estén ocultando una verdad escandalosa que vaya a sacudir al mundo del espectáculo. Es más probable que estén protegiendo su privacidad y tratando de navegar por las aguas turbulentas de la fama. En la era de las redes sociales y el acceso constante a la vida de las celebridades, mantener un mínimo de intimidad se ha convertido en una tarea titánica. Cada movimiento es analizado, cada palabra es interpretada, y cada silencio es llenado con conjeturas. Es importante recordar que las celebridades son personas como nosotros. Tienen sus propias emociones, sus propias inseguridades y sus propios problemas. A menudo se ven obligados a lidiar con una presión inmensa, tanto profesional como personal, y es comprensible que quieran protegerse del escrutinio público. La fama, aunque deseada por muchos, tiene un lado oscuro. La constante exposición mediática a la falta de privacidad y el peso de las expectativas pueden tener un impacto negativo en la salud mental y emocional de las personas. En el caso de Burak y Neslihan, es posible que estén simplemente tratando de evitar alimentar los rumores y las especulaciones. Quizás prefieren mantener una distancia prudente para no dar motivos a la prensa del corazón. O tal vez simplemente no les apetece hablar de su relación, sea cual sea. Han aprendido probablemente de experiencias pasadas, que cuanto menos información revelen, menos carnaza darán a los tabloides y a los creadores de teorías conspirativas. En definitiva, lo que realmente importa es que respetemos su privacidad y no nos dejemos llevar por las especulaciones. No tenemos derecho a saber todos los detalles de sus vidas personales, y debemos ser cautelosos al juzgar sus acciones. Es fácil caer en la trampa de la especulación y el juicio rápido, especialmente cuando se trata de figuras públicas. Pero debemos recordar que detrás de la imagen proyectada en los medios hay seres humanos con sentimientos y vidas complejas. En lugar de centrarnos en los rumores y las posibles verdades ocultas, deberíamos enfocarnos en su talento y en su trabajo. Tanto Burak como Neslihan son artistas excepcionales, que han contribuido mucho al mundo del entretenimiento. Deberíamos celebrar sus logros y apoyar sus proyectos, en lugar de intentar descubrir sus secretos. Su dedicación al trabajo, su pasión por la actuación, y su capacidad para conectar con el público son los verdaderos tesoros que merecen nuestra atención y admiración. La pregunta que realmente deberíamos hacernos no es qué ocultan Burak y Neslihan, sino cómo podemos apreciar su arte sin invadir su privacidad. Cómo podemos ser fans respetuosos, que celebren su talento sin caer en la obsesión y el escrutinio constante. Para entender mejor la dinámica entre Burak y Neslihan, también debemos considerar el papel de sus equipos de relaciones públicas. Estos profesionales son maestros en el arte de controlar la narrativa y gestionar la imagen pública de sus clientes. Es posible que la falta de interacción entre Burak y Neslihan sea, en parte, una estrategia cuidadosamente orquestada para crear expectación y mantener el interés del público. La ambigüedad a veces es una herramienta de marketing poderosa. Además, es importante recordar que el mundo del espectáculo es un negocio. Las decisiones sobre qué proyectos aceptar, qué entrevistas conceder, y cómo interactuar con otros colegas a menudo están influenciadas por consideraciones financieras y estratégicas. Es posible que Burak y Neslihan tengan acuerdos con diferentes marcas o productoras que les impidan colaborar en ciertos proyectos o aparecer juntos en eventos públicos. Así que, familia, llegamos al final de este vídeo. Recapitulando un poco, hemos explorado los rumores y las especulaciones que rodean a Burak y Neslihan, hemos analizado las posibles razones detrás de su falta de interacción pública, y hemos recordado la importancia de respetar su privacidad.
Hemos considerado la influencia de la competencia profesional, los posibles romances fallidos y el papel de los equipos de relaciones públicas en la construcción de la imagen pública. Espero que este vídeo les haya resultado interesante y entretenido. Quiero agradecerles de todo corazón por haber llegado hasta aquí. Su apoyo significa el mundo para mí. Ahora, quiero invitarlos a dejar sus comentarios abajo. ¿Qué opinan de todo esto? ¿Creen que hay algo más detrás de la relación entre Burak y Neslihan? ¿O creen que simplemente son colegas que prefieren mantener una distancia profesional? Me encantaría leer sus opiniones. ¿Tienen alguna teoría propia? ¿Han escuchado algún rumor que no he mencionado? Compartan sus ideas en la sección de comentarios. Y por último, pero no menos importante, quiero pedirles que le den like a este vídeo si les ha gustado, que lo compartan con sus amigos y familiares, y que se suscriban a mi canal si aún no lo han hecho. Recuerden activar la campanita para no perderse ninguno de mis vídeos. Gracias por ser parte de esta comunidad. Nos vemos en el próximo vídeo. Adiós. Y recuerden, mantengan la mente abierta y no crean todo lo que ven en Internet. Ciao.